¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Ricardo Montenegro, presidente de INSAFORP, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por invitarnos. Es un gusto También estar acá. nos acompaña Jorge Arriaza, director ejecutivo de ASI. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo al presidente de INSAFORP también. Y vamos a hablar precisamente de un informe muy interesante pues, que se ha desarrollado de cara a las capacitaciones y la profesionalización que se realiza enfocado desde antes, durante y después de la pandemia. Bueno, después, primero Dios que así sea, que ya no tengamos pandemia, de cómo ha ido modificando el trabajo de la formación profesional INSAFORP. Hay una, según lo que estaba leyendo, hay una demanda de capacitación a nivel empresarial que ha presentado una recuperación luego de la pandemia, un crecimiento interanual del 90%. ¿Es así, don Ricardo? Correcto, Eduardo. Nosotros hicimos este estudio a finales del año pasado y hicimos uno durante la pandemia, en los meses de octubre, septiembre y octubre del 2020. Y entonces a finales del año pasado hicimos otro, uno un poco más extenso. Consultamos casi 400 empresas cotizantes al INSAFORP. Tuvimos casi 500 participantes porque en algunas empresas eran 2 personas a las que contactamos. Y nos dieron unos datos sumamente interesantes. Lo primero, para satisfacción nuestra, es que el 99% de las empresas nos dicen que ellos están sumamente interesados en formar a su personal, porque están convencidos de los beneficios que eso trae para el personal y para la empresa. Y también otro tema que es muy interesante para nosotros es que la gran mayoría de empresas lo que está solicitando ahorita son temas tecnológicos e informáticos. Eso viene a evidenciar la brecha que todavía existe en el país con los temas informáticos y tecnológicos. Y la preocupación que tienen los empresarios y los trabajadores para ponerse al día en estos temas. Ahora, eso viene a poner un cambio en la estrategia que se podría haber tenido en INSAFORP porque cambia la demanda. La pandemia obligó a ese cambio, las empresas en su misma dinámica, e INSAFORP tiene que responder a esto. Cabalmente es por eso que nosotros hacemos diferentes tipos de estudios. Hacemos estudios, investigaciones territoriales, consultas sectoriales, estudios de prospectiva, evaluaciones de impacto, cabalmente para ir midiendo cuál es la demanda que tienen los sectores productivos y nosotros poder responder a esa demanda. Ahorita nosotros ya teníamos una serie de cursos destinados a los temas digitales, pero hemos tenido que aumentar, ¿cómo se llama?, estos temas. Otro factor importante también es que antes nosotros, antes de la pandemia, el 90% de nuestra oferta formativa era presencial. Vino la pandemia y tuvimos que en 2 o 3 meses hacer un cambio drástico, aumentar considerablemente nuestra oferta virtual, porque no podíamos ni salir de las casas, teníamos que estar en las casas. Entonces, actualmente las empresas nos dicen que en un 39% todavía prefieren la formación presencial
sobre todo en cursos cerrados, cuando vamos a una empresa que ya están los trabajadores ahí. Pero hay un 61% que prefiere la modalidad a distancia. Ahí estamos viendo la gráfica Ahí, en la pantalla que demuestra presencial 39%, a distancia 61%, a distancia sincrónica 34% y un 27% asincrónica. Es correcto. Ahora, don Jorge, ¿se corría el riesgo también al pasar casi obligadamente por la pandemia al tema de formación de los empleados en las empresas de forma presencial, pues que no hay más que hablar de eso, a una capacitación virtual, decir, ¿y será que funciona, no funciona? ¿Tendrán el mismo conocimiento o a la hora de la aplicación ya de una estrategia? Pues se va a ver la deficiencia. ¿Se corría el riesgo de eso? Claro, claro. Como muy bien lo señala el presidente de INSAFORP, al inicio hubo dudas, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la situación de la pandemia y tuvo que venir un proceso de adaptación rápido. En el caso de organizaciones como la nuestra, que somos ejecutores, y en el caso de las empresas. Ahora, el acompañamiento de INSAFORP fue vital, porque la reacción de INSAFORP fue rapidísima, ¿verdad? Adaptarse de un modelo que era 100%, 99%, digamos, presencial, y un 1% que estaba ya en línea. Es decir, no se hubiera podido hacer si no es con el liderazgo que INSAFORP tomó en esta adaptación, y entonces todos los ejecutores empezamos a adaptarnos, porque al final era necesario tener la línea de INSAFORP en torno a cómo se iban a operativizar todos los cursos, ¿verdad? Había que pasar también a los profesores de presencial a digital, mucho contenido ya no era el mismo, había que hacerlo digital, y todo eso fue rápido, y las empresas lo están asimilando, ¿verdad? La encuesta lo define, pero todo partió del liderazgo que INSAFORP tomó en esa etapa crítica de la pandemia. Bueno, hay datos, don Ricardo, el total de trabajadores formados en 2021, estamos hablando en año pandemia, cerró con 170.244, equivalente a un incremento de 80.87%, es decir, 90% frente a 89.368 reportados en el año 2020. O sea, estamos hablando en periodos de pandemia y no se detuvo, o sea, sí registró un crecimiento. Sí, como decía Jorge, nosotros tuvimos que adaptarnos, yo lo mencioné anteriormente, pero definitivamente que este es un trabajo que nosotros hacemos con nuestros socios estratégicos. INSAFORP no da la formación directamente, sino que contrata a terceros para que den la formación. Nosotros los llamamos nuestros socios estratégicos, y ahí tenemos ONGs, tenemos universidades, centros de formación, gremiales, sindicatos, institutos internacionales y profesionales que hacen el sistema de formación profesional. Como bien decía también Jorge, este proceso de pasar de presencial a virtual es algo que hay que caminarlo, y nosotros tuvimos que caminarlo rápido, porque no es lo mismo dar una formación presencial que darlo virtualmente. Hay que entrenar a la gente, hay que cambiar las currículas, y todo eso lo logramos hacer bastante rápido. También vale la pena mencionar que aquí tuvimos una colaboración muy grande de una institución que se llama Sinterfor, que es una institución iberoamericana dedicada a la formación profesional. Y a través de ellos estuvimos recibiendo seminarios que nos ayudaron a hacer esto. Y también nos apoyamos con nuestros colegas centroamericanos, con los cuales tenemos una red de los diferentes países del área, preguntándonos qué están haciendo ustedes, qué resultado les ha dado esto, etcétera, etcétera. Eso nos ayudó. También nos ayudó sobremanera
que en INSAFOR desde el año 2015 ya contamos con nuestra propia plataforma virtual. Y nosotros ya teníamos una oferta de formación virtual. Todos estos factores nos ayudaron y, como usted bien dice, en el año 2020 logramos nosotros formar a 89,000 trabajadores. En el año 2021 logramos subir esa cifra a 170,000. Y para este año estamos pensando llegar a 230,000 trabajadores. Es importante también mencionar que en INSAFOR tenemos dos líneas de formación. La formación para los trabajadores de nuestras empresas cotizantes y la formación para jóvenes, mujeres y sectores vulnerables. Son dos rutas de formación. Una es la formación continua, que es la formación para los trabajadores de las empresas, y la otra es la formación inicial, que es para los jóvenes y sectores vulnerables. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, don Jorge, vamos a hablar también, dentro de los hallazgos se habla de la necesidad de formación continua vinculada a transformación digital, formación en técnicas propias del negocio y entender las características que pueda tener, por lo menos el sector industrial que usted representa, de la necesidad de capacitación, porque no es lo mismo tener un abanico de capacitación y decir, esto es lo que hay, vean a quién interesa, a poder decir, no, esto es lo que a nosotros nos interesa, contactar a INSAFOR y si no hay expertos nacionales, traer expertos internacionales y satisfacer la demanda de sectores bien específicos con particularidades específicas en formación que puede ser que no contemos en el país. Entonces, esa experiencia vamos a abordarla un poco más a profundidad al regresar de la pausa. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Jorge, dejábamos abierta la pregunta de lo importante de tener una capacitación específica en las áreas de los diferentes rubros, no un abanico de lo cual les vea cuál interesa y va. Sí, bueno, la formación realmente es un elemento, la formación técnica es un elemento básico en la industria, ¿verdad? Son 180,000 trabajadores los que están en el sector industrial, digamos que es el sector. El comercio tiene un poco más, pero obviamente a veces la especialización y el desarrollo de tareas en la industria es un poco más en profundidad, ¿verdad? Entonces, la formación inicial, la formación técnica juega un papel fundamental, perdón, la formación técnica juega un papel fundamental, porque como usted muy bien lo señalaba, la demanda es la que va dictando qué es lo que requieren las empresas. Y esa es una de las características interesantes de INSAFOR, que funciona bajo el criterio de la demanda, ¿verdad? Y rápidamente reacciona a las necesidades de mercado. Los estudios que realiza INSAFOR, que por cierto es, creo yo, de las pocas instituciones en el país que mide permanentemente y muy seriamente cuáles son las necesidades del mercado, porque eso es básico para reaccionar en forma inmediata, ¿verdad? Lo hacen muy bien y esta es una muestra de ese trabajo que se realiza en INSAFOR, va permitiendo mantener actualizada todos los temas, a los profesores y en general a lo que se desarrolla en los sectores, ¿verdad? En el caso de la industria, son alrededor de 15 sectores, de alimentos, bebidas, textil y confección, que son los grandes, papel, metalmecánica, y todos plásticos van desarrollando actividades o van recibiendo su capacitación adecuada a lo que se requiere, ¿verdad? Y profundizando, hay capacitación interesante, como por ejemplo programas en la parte de acreditación por competencias, ¿verdad? Hay mucha gente que, digamos,
no cursó estudios, pero tiene 10 años, 20 años de manejar una máquina. Conoce mejor que nadie el La manejo. experticia. Entonces, INSAFOR certifica por competencias. Entonces, en la industria eso es muy importante, ¿verdad? Y otro programa que nos encanta, que INSAFOR lo maneja muy bien, es el tema de Empresa Centro, ¿verdad? Los jóvenes que entran a estudiar, pero tenemos la obligación, los ejecutores o los socios estratégicos, de tener una empresa que los asimile. Y más del 90%, el presidente INSAFOR tendrá la cifra más exacta, se quedan ya trabajando en la empresa, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja en este momento en que el mercado no. Y lo otro es la parte de la formación que dan a los grupos vulnerables. Esa no es nuestra, pero porque recordemos, según cifras del Ministerio de Educación, la escolaridad en el país son 7 grados, ¿verdad? Uno más de 6º grado. Entonces no tiene mucha oportunidad la gente de desarrollarse. INSAFOR entonces cubre también mucho ese vacío de gente que puede recibir cursos técnicos y eso le facilita el acceso al mercado. Pero en lo que refiere a la industria, nosotros tenemos una cantidad de carreras, no las da ASI, las dan diferentes centros ejecutores y eso permite mantener actualizado a todo el personal, digamos, del sector industrial. Don Ricardo, esa experticia, digamos, que necesitan una capacitación específica de un sector, una máquina o algo, es la misma empresa la que la sociedad de INSAFOR que se puede acercar y decir, mire, nosotros creemos que en Sudamérica o en los Estados Unidos hay una persona que pueda ayudar en este tema. Ellos mismos pueden sugerir, o es INSAFOR que dice, nosotros ya tenemos una base de datos con expertos para el tema. Mire, nosotros, Eduardo, tenemos una oferta formativa. Okay. Pero definitivamente que hay empresas o sectores empresariales que tienen demandas muy puntuales y que en el país no hay quien pueda ayudarnos en esos temas. Les quiero poner 2 ejemplos. En la industria textil se ha venido reconvirtiendo y entonces antes le mandaban el hilo y aquí hacían las piezas y aquí las armaban. Ahora estamos desde el hilo hasta la pieza entera en el proceso. Entonces, hace un par de años se nos acercaron los textileros y nos dijeron, mire, fíjese que nosotros tenemos esta demanda de hacer las piezas completas, pero tenemos un problema, que no tenemos gente para hacer los patrones. Usted para hacer una pieza, hace primero un patrón y en base a eso empieza a hacer las piezas. No tenemos gente para hacer los patrones. No hay problema. Consigamos la gente. Entonces nos contactamos con el SENA de Colombia, que es una institución similar a la nuestra, una institución mucho más antigua que la nuestra y mucho más grande, pero con la cual tenemos muy buenas relaciones. Y ellos nos mandaron una persona, una señora, que nosotros la trajimos, estuvo aquí durante 6 meses entrenando a 20 personas en el tema de los patrones y a 2 instructores, para que de esa manera estos instructores recibieran los conocimientos y pudieran después de ellos dar las clases y no estar trayendo a gente cada vez. Hicimos el curso 2 veces con un éxito increíble. Otro ejemplo es el tema de Aeroman. Aeroman es una empresa que se dedica a la reparación y mantenimiento de aviones. Ellos tenían acá gente entrenada y certificada para darle el mantenimiento a los aviones normales. Y tomaron la decisión, hicieron una ampliación enorme, una inversión carísima, para darle el mantenimiento a los aviones de cabina ancha. Los aviones normales son los que tienen un pasillo, los de cabina ancha son los que tienen 2 pasillos. Pero con el tema de la aviación es un tema muy delicado, porque todos los mecánicos que tienen que trabajar en los aviones tienen que estar certificados por la autoridad nacional, la autoridad de Estados Unidos y la autoridad de Europa. Y aquí en el país no había quien pudiera hacer eso. Entonces con ellos empezamos a buscar
y contratamos a Lufthansa Technology, que es una subsidiaria de la empresa Lufthansa Airways. Trajimos a 3 personas para capacitar a 160 mecánicos y a 3 instructores. También. Estuvieron ellos aquí durante 3 meses capacitando a esta gente. Al final de los 3 meses los tenían que examinar. Entonces Aeroman, al primer avión que venía para darle el mantenimiento, le pidieron permiso si podían utilizar su avión para hacer los exámenes de los mecánicos. Y la compañía esta, que era una compañía brasilera, por cierto, recuerdo que no había problema. Entonces se examinaron y se certificaron a los mecánicos. Entonces ya empezaron ellos a dar, ¿cómo se llama?, mantenimiento a aviones de cabina ancha. Naturalmente que esto lo que hace es dar mayores oportunidades de trabajo, porque estos 160 mecánicos que pasaron a trabajar en aviones de cabina ancha abrieron oportunidades para 160 nuevos mecánicos que lo reemplazaran en el tema de los aviones de cabina angosta. Hay otro tema que mencionó Jorge, que para nosotros es muy importante. Nosotros le llamamos nuestro programa estrella, porque en la formación, sobre todo en la formación inicial, el propósito final es formar, darle conocimientos y habilidades a alguien para que consiga un trabajo o haga un emprendimiento. Esa es la meta. Y con la formación dual, que es nuestro programa de Empresa Centro, nosotros tomamos a estos jóvenes, tenemos 30 diferentes carreras que van desde 6 meses hasta 24 meses, dependiendo de la carrera. Ellos van a un centro a tomar la teoría y van a una empresa a hacer la práctica. Y en la práctica ellos tienen una persona que les ayuda, que los dirige. Entonces, esta es una colaboración de la empresa que está entrenando e INSAFOR, y ambos costeamos el programa. La gran ventaja de esto es que después que usted tiene 8 meses, 12 meses, 24 meses a un muchacho, ya lo conoce, ya lo formó, ya empezó usted a imprimir en él los ideales y los propósitos de la empresa. Entonces, cuando él termina la formación, en un 90%, el muchacho se queda trabajando en la empresa. Entonces, nosotros le llamamos nuestro programa estrella por el porcentaje de inserción que tenemos. Estos programas son, sobre todo ahora para la juventud, que hay muchos jóvenes que o no pueden o no les interesa ir a la universidad porque miran que ellos no quieren estar 5 años estudiando o 4 años estudiando. Pueden tomar un curso de estos y en 1 año, 2 años, ellos se gradúan y pueden empezar a trabajar. Nosotros tenemos, sobre todo en temas tecnológicos para los jóvenes, tenemos temas modulares, que toman un módulo, empiezan a trabajar, después toman otro módulo, van a otra empresa a trabajar, y son procesos sumamente exitosos. Y para los jóvenes no tienen que pagar nada. Nosotros y las empresas cubrimos los costos de este programa. Así que yo aprovecho para invitar a los jóvenes que nos contacten y que se enteren de las diferentes carreras que tenemos, que es una gran diversidad. Y tenemos casos de jóvenes que salen graduados de estas carreras y al salir graduados ganan igual o un poco más de jóvenes que han estado 4 o 5 años en la universidad.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar, don Jorge, le dejo abierta una pregunta. ¿Qué tanto con esto de la pandemia sabíamos que las empresas se diversificaron, algunas dedicadas a un rubro, pues pasaron a hacer otro por la misma necesidad o haciendo dos cosas diferentes y necesitaron de una capacitación para tecnificarse? Dejo abierta la pregunta y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, don Jorge, el tema de la pandemia, pues algunas personas cerraron, después abrieron otra vez, pero con otro rubro de negocio, otros se mantuvieron, lograron sobrevivir y buscaron dinamizarse y hacer otro tipo de cosas que a veces no estaban tan especializados y quizá ahí se generó otra demanda de necesidad de capacitación y de aprender específicamente un rubro que no manejaban. Bueno, sí se dio desde empresas grandes hasta pequeñas, ¿verdad? En la industria. Pero digamos que fue un fenómeno bastante coyuntural, bastante de la pandemia, ¿verdad? Porque recordemos que la industria es una inversión a largo plazo. Y generalmente la inversión en maquinaria, en equipo, en técnicos, es porque usted está siguiendo una línea de producción que no es tan fácil, especialmente si está en la cadena de suministros, que hoy es un tema importante, cambiar, ¿verdad? Lo que se dio es que en la etapa que prácticamente se cerró la economía, las empresas sí estuvieron, por ejemplo, la parte textil estuvo apoyando más que produciendo mascarillas, produciendo todo equipo, una serie de vestuarios para hospitales y todo ese tipo de cosas. Pero diríamos que después volvió ya a su giro normal, ¿verdad? Y la buena noticia es que sí surgieron industrias con otras líneas, sin dejar la que tenían, surgieron con otros productos y al menos en el sector industrial, el fin del año 2021 prácticamente marcó el regreso a lo que habíamos perdido, es decir, estábamos ya en 190,000 empleos, exportaciones ya incluso un poco más altas, es decir, se reactivó rápido el mercado. Hubieron varios fenómenos a nivel internacional, ¿verdad? Como el problema de los contenedores y entonces eso favoreció que nosotros pudiéramos vender más en Estados Unidos y otra serie de características, pero más que todo en la pandemia el tema fue del momento. Sí surgieron algunos nuevos productos que se están desarrollando, ¿verdad? Pero la línea principal de las empresas y la formación, que es el tema que estamos abordando ahora de los técnicos y de la gente, se mantiene. Muy bien, don Ricardo, ¿es importante esa retroalimentación a través de esos estudios que ustedes realizan para conocer realmente si está logrando el impacto o cuál es la nueva tendencia en la cual se necesita formación en las empresas? Para nosotros es fundamental. Nosotros la formación que damos, la damos en base de demanda, porque mal haríamos de invertir dinero en formaciones que la persona que recibe la formación no va a tener opción de trabajo. Entonces la hacemos en base a demanda. Eso nos implica tener que tener una constante comunicación con los diferentes sectores productivos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, además de tener el contacto con las empresas que estamos formando, tenemos un excelente contacto con las gremiales también. Hacemos además estudios de prospectiva. Eso quiere decir tratar de adelantarnos a cuál va a ser la demanda del futuro. Le quiero poner un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio de prospectiva hará como unos 6 años con el sector plástico. El sector plástico es uno de los sectores más dinámicos del país, uno de los sectores que más exporta en el país. Y como resultado de este estudio salieron unas nuevas líneas de producción que se tenían que implementar y salió la necesidad que el sector iba a necesitar en los próximos 5 años
por lo menos unos 2.000 nuevos operarios. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar estos operarios? ¿Quién los va a entrenar? Usted sabe que entrenar a alguien es un esfuerzo y es una inversión también. Sí. Entonces, con ellos llegamos a la conclusión, mira, tenemos que desarrollar carreras en este proceso de educación dual cabalmente para entrenar a estos jóvenes. Y empezamos con 2 carreras, ahora tenemos 4 carreras. Ya hemos graduado en flexografía, en soplado, en otros procesos. Ya hemos graduado a más de 700 jóvenes y con mucho orgullo digo que nosotros ayudamos a que mujeres llegaran a la planta del sector plástico. Entonces ahora en los cursos el 10-15% son mujeres que están trabajando a la par de los hombres en la industria plástica. Y en este proceso dual educativo tenemos una inserción laboral del 100%. 100%. 100%. Todo el que sale graduado, como se llama, consigue trabajo. Yo una vez estaba platicando con un empresario y que había participado en el programa. Y me dice, mira, ese tu programa no sirve. ¿Y por qué no sirve? Le digo, es que los muchachos se me van, me dice. Entonces yo me puse a reír, mira, le digo, qué buena noticia la que me has dado. Porque eso quiere decir que vos no les estás pagando suficiente y ellos con los conocimientos adquiridos encuentran movilidad laboral y se van a otra empresa. Hombre. Pero esa es parte de la importancia y del beneficio que tiene un trabajador al adquirir nuevos conocimientos o al adquirir una certificación de competencias laborales que le permite abrir puertas en otras empresas con mejores condiciones. Así que es un programa que nosotros continuamos apoyando y que creemos que es el futuro del país, estos programas de capacitación dual. Don Jorge, es importante también para todos los sectores el tema de la formación, aunque a veces pues alguien pueda decir, pero es que voy a perder tiempo de trabajo si los empleados se conectan, sea en línea o físicamente que tengan que llegar, y entonces puede bajar un poco la productividad. Es más una visión a largo plazo de entender el beneficio que se va a obtener tanto para la industria, para la empresa específicamente, como para el mismo trabajador, estar formado. Claro, eso es muy, muy importante lo que usted señala, y creo que se ha dado un resultado muy favorable del trabajo que ha hecho INSAFORP. El presidente, el día que presentó este informe, hablaba de la cultura empresarial de la formación, y creo que están las cifras, están obviamente ahí en el estudio que las presentaba Ricardo el día del evento, pero ya los empresarios no lo ven como una pérdida de tiempo. Lo ven al contrario como algo que favorece a la empresa y favorece a los objetivos y a la mejor marcha. Y además, no es solo altruismo, es que está probado que una persona capacitada, una empresa que forma a sus trabajadores, logra mejores beneficios, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, los trabajadores están muy satisfechos de que están recibiendo formación, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un logro que hay que adjudicárselo al INSAFOR, el haber ido creando la cultura de la formación en las empresas. Y ahora es más, yo creo que las empresas demandan cada vez más y ahora el problema es satisfacer todas las peticiones y demandas que hacen las empresas. Pero en eso sí se ha hecho un buen trabajo y al final también se ve en el resultado de las empresas, ¿verdad? Ahora, algunos pueden pensar, don Ricardo, ¿y de dónde sale tanta plata para que INSAFORP pueda satisfacer esa demanda? O de repente vienen más empresas y empiezan a decir, mire, yo también, y hay una sobredemanda de solicitudes de formación. Mire, nosotros, la ley de la formación del INSAFORP autorizó, o mandó, mejor dicho, porque es una ley, a todas las empresas que tienen más de
de 11 o más empleados tienen que aportar el 1% de la planilla. Nosotros utilizamos al Seguro Social, pues todas las empresas pagan el Seguro Social, y sobre todo al principio, cuando usted llegaba a una empresa, mira, vamos a darte formación, dame el 1%, pucha, que este es un impuesto, qué barbaridad. Pero a las empresas les interesa mantener el Seguro Social porque la salud de sus empleados. Entonces, nosotros lo cobramos a través del Seguro Social. Y entonces recibimos alrededor de 36 millones de dólares al año. Y eso es lo que nosotros utilizamos para formar. Además, creo que somos la única institución gubernamental que tenemos por ley un mandato que dice que no podemos utilizar más del 20% de esos fondos para gastos administrativos. Sin embargo, el consejo directivo de la institución hará unos 10 o 12 años le digo a la administración que lo máximo que podía utilizar era el 15%, cabalmente para tener más fondos y poder utilizarlos para la formación. Ahí estamos viendo una gráfica donde si alguien se pregunta, pero entonces ¿quiénes son? ¿Las grandes empresas? ¿Solo se favorece al comercio? ¿Solo el sector servicio? Ahí está como bien detallado los sectores y el tamaño de las empresas que se ven beneficiadas precisamente con la formación. Bueno, nosotros beneficiamos a todos los sectores. Naturalmente que los sectores más grandes de la economía del país son comercio, servicios, esos son los más grandes, son los que demandan más, es lógico. Es como que nos preguntan, ¿en qué departamento hay más oferta formativa? Pues en La Libertad y San Salvador, donde está concentrado la mayoría de las empresas. Los tamaños de las empresas son de todos los tamaños. Sí. Hay un tema que va cambiando, pero que cuesta en las empresas pequeñas, donde hay 5 personas, 8 personas, ahí todos hacen de todo, que son pequeñitas. Entonces, cuando usted llega, aunque no son cotizantes nuestros, nosotros los invitamos a que participen en los procesos de formación. Entonces les decimos, mire, ¿quiere ir a formarse? Usted me dice, mira, no puedo ir porque si mando al que está en el mostrador, ya no tengo quien atienda. Claro. Entonces nosotros, en esos casos, damos formación los fines de semana. También. Para que el fin de semana, que no tienen que atender a los clientes, pues puedan ellos utilizar su tiempo y formarse. Muy bien. Ahora, ¿los resultados del estudio también le han variado un poco la formación que se ha estado dando o va más o menos acorde, digamos, a lo que en el último año se estaba impartiendo? ¿O hay nuevos requerimientos que no se estaban dando? Mire, nosotros hemos tenido una demanda adicional. Perdón, don Ricardo, me piden una pausa. Vamos a hacer un corte y al regresar vamos a ampliar esta información. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, don Ricardo. Nos iba a dar los datos de la formación que se ha estado impartiendo, si ha variado o no. Sí, mire, ha aumentado la demanda de temas, competencias digitales. Y entonces nosotros aquí tenemos cursos de Big Data, programación y desarrollo de apps, ciberseguridad, lenguajes de programación como Java, etcétera. AutoCAD, ofimática, mantenimiento de hardware, pero también tenemos demanda de procesos de calidad, como Lean Manufacturing, seguridad y salud ocupacional, gestiones de calidad, inocuidad, y temas ISO, temas SSO, etcétera.
Y también tenemos siempre demanda del tema de ventas y comercio, habilidades interpersonales. Tenemos una demanda muy, muy grande de inglés. El inglés es uno de los temas que nos demandan mucho los trabajadores de las empresas y también la población en general. Así que nosotros tenemos cursos dedicados a los trabajadores de las empresas y cursos dedicados a la población en general, porque la demanda es grande. Ahorita, por cierto, al día de ayer en el Consejo aprobamos un programa piloto para 120 jóvenes para terminar de capacitarlos para que puedan ellos ir a trabajar a los call centers. Los call centers es una industria que ha crecido mucho y ellos se quejan de que no consiguen suficiente gente con los límites básicos que necesitan de inglés. Así que estamos desarrollando este programa que lo hemos desarrollado con el Ministerio de Economía y con 10 call centers para capacitar durante 3 meses a 120 jóvenes para que puedan optar por ir a trabajar a los call centers. Hace unos días estuvo con nosotros los representantes de la Embajada de Estados Unidos y nos hablaban de un programa de becas que estaban desarrollando y nos decían muy sorprendidos ellos que el nivel de la cantidad de personas, de jóvenes que hablan inglés es muy alto. Ellos casi siempre cuando ofertaban, como necesitaban el idioma inglés, eran siempre de los colegios bilingües los que se llevaban las becas. Hoy no. Hoy dice que hay muchísimo joven que está aprendiendo y eso es muy bueno porque de diferentes zonas del país pues aplican y tienen la oportunidad de esa beca, Jorge. Sí, así es. No, definitivamente, eso es muy importante. La parte de poder acceder al idioma, ¿verdad? Que es universal. Y es importante mencionar que la juventud actual y la anterior, desde hace unos 15 años, se le facilita el aprender el inglés por todos los métodos que tienen ahora de los teléfonos, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se sorprende, ¿verdad? Yo veo a mi nieta de los 4 años de agarrar el teléfono y tomaba fotos y todo, y son expertos. Uno se sorprende. Eso les ayuda en los videos en la televisión que son en inglés, los programas. Bueno, cuando yo estaba pequeño no había cable, habían 2 o 3 canales, ¿verdad? Ahora hay 1000 canales y ¿cómo se llama? La mayoría son en inglés. Entonces, eso facilita enormemente el idioma inglés. El idioma inglés usted lo necesita en todos los sectores, principalmente en los sectores turísticos, pero aún en cualquier empresa, en la parte de compras, en la parte de ventas, usted tiene que saber inglés también, ¿verdad? Y la formación también. No puedo dejar que se vayan sin preguntarles también sobre la cadena del presidente de la República. El día de ayer anunciaba el presidente algunos datos importantes en materia económica sobre el impacto pues, que obviamente está teniendo en el país la crisis de la guerra, la incursión militar de Rusia a Ucrania, que deriven del impacto medidas como suspender 3 meses el impuesto de guerra, el FEFE, la reducción del impuesto al Cotrans, es decir, decía el presidente, un 26 centavos por galón de los combustibles, un despliegue muy, muy grande también para evitar abusos en los mercados. Don Jorge, ¿cómo ve las medidas anunciadas por el presidente? Bueno, nosotros obviamente estamos empezando esta mañana a hacer un análisis, ¿verdad? Pero digamos, en términos generales, y como inició el presidente la campaña, estamos en una crisis, ¿verdad? Y eso es obvio. Salimos de la crisis de la pandemia y hoy entramos a la crisis de la guerra, ¿verdad? En este caso, lo que está sucediendo es un desabastecimiento mundial de diferentes productos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los 3 pilares que usted ya los mencionó, que son reducción de impuestos, ¿verdad? Apertura de la economía, apertura de mercado, y mayores controles para evitar los abusos, pueden ser muy buenos para enfrentar la crisis.
Y de hecho las medidas son temporales, ¿verdad? No son medidas permanentes. Entonces, todo depende de cómo vayan funcionando. Tenemos que hacer un análisis un poco más detallado nosotros en el tema de los aranceles, porque son más de 100 productos, claro, para ver el impacto que tienen, ¿verdad? Porque algunos pues tienen arancel bajo o no tenían ya por los tratados de libre comercio, pero entonces hay que ver realmente el impacto. Pero el objetivo de mantener el abastecimiento al mercado con buenos precios es importante, ¿verdad? El tema de la energía eléctrica también lo mencionaba el presidente, que es algo con el que el sector industrial pues claro, se enfrenta a diario. Es correcto, sí. Sí, yo creo que ahí el planteamiento también, usted tiene toda la razón en eso, el tema de la energía es bien importante mantenerlo como igual como el tema del gas, sí, como el tema del efecto de la gasolina y la energía son 3 elementos muy importantes, ¿verdad? Entonces, vimos que la instrucción para CEL y también la manifestación del presidente de CEL de usar más energía renovable y buscar cómo CEL absorbe parte del costo, especialmente para las generadoras con búnker, ¿verdad? Que son los generadores CARE. Pero en resumen, vemos que son medidas adecuadas para enfrentar una crisis, ¿verdad? Y él lo dijo claro, es decir, estas no son medidas para el crecimiento económico, las medidas son inversión pública y mencionó las otras, pero ahorita estamos hablando de enfrentar la crisis, así como se tomaron medidas económicas para enfrentar la pandemia, pues ahora se toman, como toda medida económica, tiene sus beneficios y tiene sus costos, ¿verdad? Aquí tal vez el costo más alto es el gasto público, ¿verdad? Claro. Porque el gobierno es el que está absorbiendo con subsidios y con menos impuestos el costo. Entonces ya es tarea también del gobierno ver cómo distribuye sus recursos, ¿verdad? Pero en general lo vemos muy bien, muy positivo. Creo que es un muy buen esfuerzo del gobierno y del presidente para poder enfrentar esta crisis. Yo quisiera felicitar al gobierno porque creo que las medidas que se han tomado en general son positivas, pero lo más importante es que da una respuesta rápida. Somos el primer país en la región que está dando una respuesta rápida para esta coyuntura que estamos viviendo. Esperamos todos que esto sea temporal. Sí. Ojalá que dure 3 meses, primero Dios. Si no, después vamos a ver qué otras cosas vamos a tener que implementar. Pero para empezar, la disminución del impuesto de la gasolina es importante, pues, porque la gasolina va a seguir subiendo. No creamos que nos vamos a quedar en $5 por galón. Vamos a pasar de los $5 por galón. Y que nos disminuyan los 26 centavos, pues, es una ayuda para todo. El tema de la energía eléctrica también es importante. Sí. Es importante para el sector industrial, pero es importante para el sector servicios y el sector comercio también. Y es importantísimo para la gente en sus hogares, ¿verdad? Porque estas coyunturas nos afectan a todos. Así es. El tema del gas también es un tema importante. Que regular. Caballeros, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer que hayan compartido la visión del trabajo que están realizando en INSAFORP y también aprovechar un poco de conocer su opinión sobre las valoraciones que decía el informe del presidente ayer en la cadena. Don Ricardo, gracias por acompañarnos. Mire, yo quiero agradecerle a usted, Eduardo, por esta oportunidad y no puedo irme sin dejar de felicitar a mi querida esposa, que ahora está cumpliendo años. Bueno. Y a su hermana, porque son hermanas gemelas. Bueno. Así que a las dos, muchas felicidades. Don Jorge. Felicidades. No, muchas gracias, Eduardo. Y agradecer también todo el esfuerzo que hace INSAFORP, ¿verdad? Nosotros lo vemos como aliados estratégicos, que ese era el centro de esta plática esta noche, y que continúe trabajando INSAFORP bajo la muy buena dirección que se ha tenido para beneficiar realmente a la población y especialmente a muchos jóvenes que lo necesitan. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten tu fin de semana y por supuesto su cita con nosotros el próximo lunes.